de Isaías capítulo 6 versículo 8. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Este pasaje de Isaías registra el momento en que Dios busca un mensajero para llevar ese mensaje, ese encargo. Y el profeta Isaías responde voluntariamente. Esta frase responde al perdón previo de Dios, a esa pregunta que Dios hace, y cierra con la obediencia inmediata de Isaías. Cuando dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías acaba de tener una visión de Dios en su santidad, y al ver esa grandeza divina reconoce su propia condición pecaminosa, deteriorada, y la de su pueblo. Dios envía a un serafín para purificar sus labios con un carbón encendido. Dios no forza a nadie para servirle. En lugar de dar una orden directa e imperativa, lanza una pregunta abierta a todo el concilio celestial: por nosotros, ¿quién irá por nosotros? Él se está refiriendo a toda esa corte celeste, y estaba específicamente lanzando esa palabra que en la tierra, ¿quién irá? Porque ellos no van a bajar a hacer esa obra, sino que está esperando que alguien en la tierra tenga el suficiente agradecimiento para querer voluntariamente servir al Señor de todo su corazón. Y por eso lanza esa pregunta, buscando precisamente a un voluntario dispuesto a llevar ese mensaje. El agradecimiento es una cosa demasiado poderosa, porque cuando no somos agradecidos, cuando creemos que todo no lo merecemos, cuando recibimos de personas que no tienen por qué hacerlo, o en nuestra condición o mala condición no deberían hacerlo, sino deberíamos recibir todo lo contrario, el Señor espera en el corazón del ser humano que se produzca algo poderoso como el agradecimiento. Y el agradecimiento, aunque nunca logra pagar la acción hecha, sí muestra la actitud del corazón de aquel que recibe aquel beneficio. Por eso es que hay personas que sufren con un estancamiento, un deterioro permanente en sus vidas. Y no se trata de cosas materiales, se trata de disfrutar aún la abundancia en paz, con gozo, con alegría, con una plenitud. Porque ciertamente el agradecimiento abre puertas, pero el desagradecimiento las cierra. Y ahí está el Señor lanzando una pregunta, probando los corazones, midiendo cómo está cada quien en su corazón de agradecimiento. Y el que responde es Isaías. El que responde es Isaías a esa pregunta abierta en medio de aquella visión. Entonces, Dios necesita purificar la boca. Y por eso envía a ese serafín, para que
purifique los labios de Isaías, porque ya su corazón dio la señal correcta, es un corazón agradecido. Pero ahora necesito que sus labios estén purificados. Entonces Dios envía a ese serafín con ese carbón encendido a pasarlo por sus labios. Antes de la purificación de sus labios, Isaías se sentía indigno y asustado. Porque cuando uno está de frente a la santidad de Dios, uno mira cuán deteriorada es la vida de uno, cuán pecaminosa. Sin embargo, una vez que experimentó el perdón y la gracia de Dios, su actitud cambió por completo. El deseo de servir fue la consecuencia natural de haber sido perdonado. Porque Dios lo que quiere es que abramos nuestro corazón a Él. Él ya conoce de antemano cuáles son nuestras limitaciones. Él ya conoce de antemano cuáles son nuestros defectos, también cuáles son nuestras equivocaciones y también cuáles son nuestra tendencia al mal. Él ya lo sabe. Él lo conoce de antemano. Pero si nunca nos vamos a acercar a la fuente que puede limpiarnos, que puede perdonarnos y que puede, a pesar de todo aquello, transformarnos en una persona conforme a su palabra, conforme a su corazón, no vamos a ver ese cambio en nosotros. Tiene que haber una disposición, tiene que haber un accionar en nosotros, en nuestras vidas, y mostrarle al Señor que nuestro corazón sí está agradecido, que quizás no sabemos cómo hacerlo, seguramente, pero de que nuestro corazón está agradecido, que nuestro corazón le anhela, que nuestro corazón desea ese cambio que Él quiere hacer. Así, aunque sí, sintamos como Isaías, que somos indignos, porque seguramente sí lo somos. Y aunque tengamos de pronto miedo ante toda esa santidad del Señor, nos va a suceder como le sucedió a Isaías. Vamos a experimentar el perdón, la gracia. Esa es la consecuencia. Pero tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un accionar en nosotros, un mover que ayude, que cambie en nosotros esa actitud, que cambie en nosotros todas aquellas viejas maneras de vivir. Y el deseo de servir es la consecuencia natural de ser perdonado. Él anhela ahora servir, porque él vio que a pesar de su inmundicia fue perdonado y fue limpiado y fue restaurado para poder hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pero hay gente que quiere todo de Dios, pero no busca esa disposición. Amados hermanos, eso necesita de nuestros corazones un anhelo de cambio, un anhelo de ser mejores, un anhelo de querer ser transformados, de que nuestra vida cambie. Y el único que lo puede hacer de una manera certera es el Señor. Porque cuando termina Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí, no solamente él sufrió una transformación en su corazón, sino que la consecuencia fue una disposición total. Le está diciendo, aquí estoy. Le está diciendo, estoy disponible, estoy rendido ante ti, tienes toda mi atención. Pero por el contrario, muchas veces la gente no muestra disponibilidad para el Señor, para todo en la vida, sí. Para todas las personas, para todos los sucesos, para todas las cosas, sí. Pero para Dios no. Para Dios están ocupados, para Dios están cansados, para Dios hay demasiado, es demasiado peso, es demasiado esfuerzo. Hay gente que todavía no se ha aprendido a rendir delante del Señor y entregar su vida por completo. Hay gente que está distraída,
en otras cosas, pero no en el Señor. Por eso Él le dice, no solamente estoy aquí, envíame. Yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero que me coloques a hacer lo que bien te pareciese. Es un acto de valentía y de obediencia incondicional, ya que Isaías se ofrece para una misión difícil. Ni siquiera pregunta a dónde iré o qué peligros enfrentaré. Simplemente dice, envíame, yo lo hago. Hay gente que no le gusta servirle al Señor. Le gusta todo lo que Dios le da, todo lo que Dios le ofrece, todos los beneficios que reciben de Dios. Pero en sus corazones no hay agradecimiento, porque el agradecimiento se convierte siempre en servicio a Dios, siempre. Y no les gusta servir al Señor. O por el contrario, no solamente no les gusta servirle, sino que cuando el Señor, a través de sus autoridades, le asigna una forma de poder servir en la obra, ellos dicen, no, no quiero, no, no me gusta, no, no lo anhelo. Y no se trata de opinión, y no se trata de deseos, porque no estamos en el Evangelio para estar satisfaciendo los deseos de nadie. Estamos aquí porque estamos agradecidos con el que nos salvó. Estamos aquí porque estamos agradecidos con aquel que lo dio todo por nosotros, aun cuando no merecíamos todo ese favor. Así que hay gente que empieza a poner pero, hay gente que empieza a poner excusas, hay gente que empieza a verle el pero de todo al servicio del Señor. Tristemente, esa es la situación de muchos cristianos, que en vez de decirle como Isaías, heme aquí, envíame a mí, colócame a hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera, lo que tú desees que yo haga, en lo que puedo ser útil. Y claro que lo va a hacer, porque para eso asigna personas de autoridad sobre nuestras vidas, para que vayamos caminando por un camino que siempre va a terminar con un propósito eterno. Así que esta es una mañana para decirle, o gracias Señor porque me has usado conforme a tu perfecta voluntad, o perdón, porque no he querido caminar como tú quieres, me he negado a ti, no he tenido un corazón agradecido. Cada quien revise dentro de sí lo que tenga que revisar. Y lo más maravilloso, ponerse a cuentas con el Señor. Isaías no corrió, permaneció allí, a pesar de que sabía que tenía una vida desagradable al Señor, a pesar de todo su pecado, a pesar de toda su equivocación.